Para que los consejeros cooperan con la obra de Dios que Él está haciendo en la vida del aconsejado, primero tienen que entender bíblicamente en qué consiste el problema que presenta el aconsejado. Algunos son muy prontos para hablar y otros son muy tardos para hablar. ¿Cuál es correcto para los consejeros en el equipo de consejería bíblica? Por favor, consultemos todos Proverbios 18, versículos 2 y 13. Veamos lo que Dios nos dice a través del escritor del proverbio en el capítulo 18, versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Según Proverbios 18:2, ¿qué clase de persona describe Dios? El necio. Así es, ningún creyente quiere ser necio y ningún consejero bíblico quiere ser necio, sino sabio. Según Proverbios 18:2, ¿qué es lo que no hace el necio? El necio no toma placer en la inteligencia. Así es, el necio no se goza en escuchar para tener un entendimiento o discernimiento correcto. En la consejería bíblica no debes reaccionar rápidamente solo porque oyes una palabra o frase acerca del problema del aconsejado que te haga pensar en un versículo, una ilustración o en una experiencia. Según Proverbios 18:2, ¿qué hace el necio? El necio se goza en exponer su propia opinión. Correcto. El equipo de consejeros debe hacer lo opuesto a lo que hace el necio. En la consejería es necesario primero tomar el tiempo para escuchar al aconsejado para recabar la clase de información correcta en vez de hablar nuestra propia opinión. Cuando el equipo de consejeros hace como el necio, hay serias consecuencias. Veamos lo que Dios nos dice a través del escritor del proverbio en el capítulo 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Según Proverbios 18:13, ¿cuál es el resultado cuando respondes palabra antes de oír? Fatuidad y oprobio. Correcto. En la Biblia de las Américas dice que el que responde antes de escuchar cosecha insensatez y vergüenza. Esta es una cosecha muy desagradable para cualquier creyente o cualquier consejero. Los consejeros bíblicos no deben proceder inmediatamente a dirigir al aconsejado a los versículos y principios bíblicos sin haber recabado primero la información necesaria. Hay que tener la seguridad de discernir de parte del Señor el versículo correcto que ayudará al aconsejado a responder a Dios con amorosa obediencia. Es necesario discernir correctamente antes de hablar. A manera de reflexión, vamos a pensar en la última conversación que tuvimos con alguna persona cuando hubo algún problema o alguna dificultad. Y examinemos si es de que nosotros fuimos tardos para hablar y recabamos en verdad toda la información necesaria sin anticipar en exponer nuestra propia opinión. Meditemos.